Madura, que se reproduce y se multiplica. Hace 8 días iniciamos este tema, solo quería compartirlo con ustedes. Fue hace 8 días y hoy porque no alcancé a terminar los 8 días, pero son las características de una iglesia que crece, que madura y que se reproduce y se multiplica. El crecimiento tiene que ser natural. Nosotros que somos padres tenemos hijos y nuestros hijos, nosotros debemos cumplir con ciertas funciones. Darles la comida apropiada, darles el vestuario apropiado, darles el cariño, el afecto apropiado, un techo en el cual poder cubrirse y protegerse y darles una educación. Digamos que son cosas, de esas hay como 2 o 3 que son esenciales y primordiales, ¿no? Pero si nosotros cumplimos con eso, nuestros hijos van a crecer saludables. ¿Sí o no? Y el crecimiento es natural. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos que no crezcan. Si nosotros cumplimos y les ofrecemos lo que ellos necesitan, ellos van a crecer saludable y naturalmente. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe crecer de manera natural, saludable y debe multiplicarse. Nosotros estamos en la etapa de crecimiento, no, estamos en la etapa de madurez para luego venir al crecimiento numérico. Estamos creciendo como individuos. El crecimiento numérico vendrá después. Pero hay 8 características que las empezamos a ver hace 8 días. Si usted no las escuchó, si no estuvo aquí, por favor ingrese al canal de YouTube. Ahí está 8 características, no sé cómo lo llamamos, pero ahí está el mensaje de hace 8 días, las primeras 4. No voy a hacer repaso porque el tema es largo y no quiero que nos demoremos. Entonces voy a seguir con la característica número 5, ¿cierto? De hace 8 días quedamos en la 4. ¿Quedamos en la 3? Sí, el crecimiento es incondicional, el crecimiento es intencional, el crecimiento es, el número 3 es incrementativo, ¿sí? Si se puede usar esa palabra, no sé si está bien usada, pero incrementativo. Y el número 4 es que el crecimiento espiritual es personal, ese sí lo vimos, ¿no? ¿No alcanzamos a verlo? Ok, entonces vamos a este. El crecimiento espiritual es personal, ¿sí? La realidad es que nosotros crecemos de acuerdo a nuestra forma. Ustedes y yo hemos visto la clase número 3 que la llamamos ministerio, ¿sí? de la sesión número 3 que es ministerio. Allí hablamos de la forma. La forma es un acróstico compuesto por 5 palabras que es formación espiritual, oportunidad del corazón, recursos, mi personalidad y las experiencias. ¿Qué es esto? Las experiencias espirituales que yo he tenido con Dios. Dios ha tenido con cada uno de nosotros una forma en que nos llamó. Cada uno de nosotros llegó a los pies de Cristo de una manera diferente. Dios nos llamó de una manera especial y desde ese momento hemos tenido experiencias espirituales con Dios. Un día usted pudo haberse sentado a orar y sintió algo y lloró. O leyó la Biblia y tocó su corazón y usted se puso a llorar, o en un momento usted empezó a cantar cosas diferentes. Esas son experiencias espirituales que usted ha tenido con Dios. Todos hemos tenido, todos tenemos, perdón, cosas que nos apasiona hacer. Nos encanta. Ahorita estamos hablando con mi esposa precisamente que a mis hijos uno no le gusta tanto la música y al otro le apasiona. Y este sí le gusta y él toca la guitarra porque sí, él quiere aprender, pero no le apasiona. La niña sí se sienta y ya coge el piano y se sienta y toca. Ahora tiene flauta y está tocando. Todo el día ustedes la escuchan tocando piano, tocando flauta. Todo el tiempo la ve haciendo cosas que le apasionan. A usted y a mí hay cosas que nos apasionan, ¿sí o no? Hay gente que le apasiona servir, que todo esté perfecto, limpio, adecuado y acorde como debe ser. Hay gente que eso le apasiona. Hay otra gente que le da mucha pereza hacer eso. Pero todos tenemos cosas que nos apasiona hacer. Todos tenemos, en la R están los recursos que son las habilidades naturales que nosotros tenemos. El ser humano tiene aproximadamente entre 600 y 700 habilidades naturales. Subir una escalera, pegar un cuadro, clavar una puntilla, cosas, amarrarse los zapatos, todo ese tipo de cosas, organizar estantes, organizar archivos, organizar eventos, organizar carpetas en una computadora. Esas son habilidades naturales, ¿sí? Que nosotros tenemos y tenemos aproximadamente entre 600 y 700. Que la persona promedio usa como unas 300 y el colombiano promedio usa como 10, es diferente, pero las tenemos, ¿sí? Y esas habilidades naturales, ¿por qué no usamos todas? Porque ellas van pegadas a lo que nos apasiona. Si yo les he explicado a ustedes, si yo les diera a ustedes la capacitación y el entrenamiento para pilotear un helicóptero, todo lo podríamos hacer.
Algunos nos darían nervios y susto de pronto subir, pero si recibimos la capacitación, el entrenamiento, podríamos hacerlo, ¿sí o no? Si cada uno de nosotros recibimos capacitación, entrenamiento en cómo conducir un vehículo, podríamos hacerlo, ¿sí o no? Pero otra cosa es lo que nos apasione. A lo que voy es eso, tenemos recursos y habilidades naturales dadas por Dios. Todos tenemos una personalidad dada por Dios, ¿cierto? Y eso los psicólogos lo hablan, que es que hay ciertos tipos de personalidades. Algunos teólogos hablan que hay 4 tipos de personalidad según los personajes de la Biblia. Están los sanguíneos, coléricos, flemáticos, sanguíneo, colérico, flemáticos. Eso es un poco de acuerdo a cómo se comportaba es una personalidad, pero no. Se ha descubierto ya científicamente que cada uno de nosotros nace con una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Su forma de ser. Lo que usted es. Personalidad es introvertido, extrovertido, arriesgado, tímido, temeroso, entregado o no tan entregado. Esa es la personalidad. Y la última de la forma que nosotros tenemos son las experiencias que nosotros hemos vivido. A lo largo de nuestra vida, hasta el día de hoy, hemos vivido experiencias placenteras, experiencias inolvidables, experiencias que queremos borrar y olvidar. Hemos llorado, hemos pasado por sufrimiento, por dolor, y todo eso nos ha venido formando, ¿sí o no? Hacen lo que somos hoy en día. Si nosotros unimos esas 5 cosas, esa forma es un perfil que Dios nos da, y de acuerdo a su perfil es la manera en que nosotros adoramos, caminamos, hablamos, crecemos y entendemos con Dios. Como iglesia, nosotros debemos entender que cada persona es única e irrepetible. Pueden haber 2 músicos, pero ellos 2 son diferentes. Puede haber 2 predicadores, pero ellos 2 son diferentes. Puede haber 2 maestros de escuela de niños, pero ellos 2 son diferentes. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros debemos entender que la madurez es personal, ¿sí? Personal. La madurez no es todo el mundo crece al mismo tiempo, al mismo nivel, de la misma manera. No, la madurez es personal. Ya vimos que fue incrementativa, o sea, yo primero gateaba, luego caminaba y luego corría. Esas son diferentes etapas. Pero la madurez es personal. ¿Y de acuerdo a qué? A mi forma. Hay personas que pueden durar 15 años sentados en una butaca de una iglesia, en una banca de una iglesia, y nunca hacer nada. Y hay personas que llegan y en 8 días están haciendo de todo. Entonces, no se preocupen si una persona de esas llega a la iglesia, no se preocupe. No se preocupe si usted es una de esas personas, no se preocupe. Entendamos que el crecimiento y la madurez es personal. Y no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos aprendemos de la misma manera y no todos aprendemos con la misma intensidad. No todos nos comprometemos con la misma facilidad y respondemos con la misma responsabilidad. Eso debemos entenderlo. Como pastores hemos aprendido a identificarlos a ustedes, ya sabemos a qué ritmo caminan ustedes. Ya sabemos por dónde van, ya sabemos cómo lo hacen. Entonces nosotros les tenemos paciencia. Debemos aprender a hacer eso, porque si no, yo me enloquezco y los enloquezco a ustedes. Si yo les exigiera a ustedes el ritmo al que yo ando, yo los enloquecería y ustedes irían de la iglesia. Y si yo caminara al ritmo en que ustedes caminan, yo me enloquezco y cerraría la iglesia. ¿Me hago entender? No es quién camina más rápido, quién va más despacio, no. El asunto es que tenemos una meta común, pero todos vamos marchando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, el crecimiento es personal. Segunda de Corintios 13:5 dice: pruébense a sí mismos, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen? Es que falta como la mitad. Ok, gracias. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Nosotros debemos probarnos a nosotros mismos. Aquí como iglesia todavía no lo hemos desarrollado, pero vamos a empezar a mostrarlo y a hacerlo. Hay un test de evaluación espiritual, personal. Eso creo que en algunos de los grupos está. Ustedes deben hacer un test de evaluación en el cual dice, por ejemplo, me gusta compartir con todas las personas que no conocen de Cristo, a mí me encanta hacer eso, y ahí dice califíquese de 1 a 5. Me encanta recibir personas en mi casa, califíquese de 1 a 5. Me gusta leer mucho la Biblia, califíquese de 1 a 5. Ahí vamos a ir descubriendo ese test de evaluación personal, y al final hay una nota que les voy a explicar cómo hacerlo, eso lo vamos a hacer más adelante, donde va a decir, a mí me gusta mucho el evangelismo, pero muy poco la adoración, o a mí me gusta mucho el compañerismo, pero muy poco el discipulado, el crecer, el aprender. O a mí me gusta mucho leer y aprender, pero me gusta muy poco el servir a los demás. A mí no me gusta eso.
Ahí vamos a empezar a mirar cuál es la evaluación personal de cada uno. Pero el crecimiento, la madurez es personal. Por eso Jesús es nuestro Salvador personal, no nuestro Salvador grupal. Si Jesús fuera el Salvador grupal, entonces, bueno, Jesús va a salvar los que estén conmigo, entonces síganme los buenos. ¿Cómo serán las iglesias de llenas? Pero Jesús es un Salvador personal y el crecimiento es personal. Jesús tuvo, hace poco publiqué, no sé si en el WhatsApp de la iglesia o en Facebook, que Jesús fue líder y tuvo 70 que se le fueron, tuvo 12 que más o menos, de los cuales 3, y al final uno se le ahorcó. Si fuera por eso, Jesús sería calificado como un mal líder, pero es que él es un líder personal y él entendió que el proceso de cada uno era diferente. El proceso de cada uno era diferente. Yo me pregunto, ¿por qué Saulo de Tarso, o sea Pablo, por qué no fue discípulo de Jesús si él estaba en el mismo tiempo viviendo? Él estaba vivo, Jesús estaba vivo, Pablo estaba vivo. ¿Por qué Jesús no lo buscó y lo llamó si este hombre fue tan tremendo en Dios después que Cristo resucitó y después de que Cristo ascendió a los cielos? ¿Por qué Jesús no lo llamó? Porque yo creo que Pablo, el nivel de Pablo arrasaba a los demás. Entonces, probablemente por eso Jesús dijo, yo usted lo tengo reservado para el final, hermano. A veces vemos eso, pero ¿por qué esta persona no apareció en mi vida antes? ¿Pero por qué yo no me comprometí con Dios antes? Porque el crecimiento es personal. Con mi esposa a veces decimos, nosotros ya está 16 años de ministerio viviendo, en el caso mío, yo hubiera abierto iglesia hace 16 años, imagínense, ¿ya dónde iría? Pero no estaba preparado, porque mi crecimiento es lento y personal. Entonces, ese es el número 4. Y debemos mirar 3 cosas específicas en este punto del crecimiento espiritual: el tiempo, el dinero y las relaciones. No, el tiempo, el dinero y las relaciones. ¿Qué tanto tiempo estoy invirtiendo yo en Dios? ¿Qué tanto dinero estoy poniendo en la obra de Dios? ¿Y qué tanto me estoy relacionando con los demás? Esas 3 cosas marcan mi madurez. Esas 3 cosas muestran mi madurez. Si yo no estoy dispuesto a compartir el tiempo con Dios, hoy subí un devocional que decía que debo ser amigo de Dios. Y es verdad. Si yo no hablo con Dios, si a mí no me interesa lo que a Dios le interesa, si yo no estoy de acuerdo con los temas que Dios tiene, yo no soy amigo de Dios. Si a mí me encanta hablar con la vecina de la novela o de la ropa o de lo que está de moda, esos son mis intereses. Pero si a mí me gusta hablar de los negocios de mi padre, muchas veces me preguntaban, ¿qué anda haciendo? Yo decía, en los negocios de mi padre. Y molestaba con esa frase, en los negocios de mi padre. Pero todo el tiempo nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, de las cosas del reino, del crecimiento del reino. Sí, tomamos tiempo para molestar, para recochar, para ir a cine, para salir y caminar, lo hacemos. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Dios, no podemos ser amigos de Dios. Porque la amistad necesita tiempo. La amistad requiere tiempo. Si yo paso tiempo con ustedes, me vuelvo amigo de ustedes y ustedes amigos míos. Pero si solo nos vemos los domingos, ¿cómo está? Dios le bendiga, aleluya, hermana, hasta luego, nunca vamos a ser amigos. ¿Cierto o no cierto? Entonces, si queremos ser amigos de Dios, debemos preocuparnos por las cosas que Dios se preocupa. Si nosotros queremos entregar nuestra vida y crecer y avanzar espiritualmente y crecer en madurez, debemos también invertir en el reino de Dios. Y el invertir en el reino de Dios ha sido tan trillado y ha sido tan mal usado y ha sido tan mal visto que la gente ya le huye a eso. Pero no entendemos que invertir en el reino de Dios es beneficio para mi vida y que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios es el dueño de absolutamente todo. Aún el tipo más rico, de los más ricos del mundo, se van a ir de esta tierra sin absolutamente nada. Y Dios va a disponer ese dinero y decir, ¿sabe qué? Se lo doy a este. Conocimos una pareja hace como 15 días, 2 abuelitos ya, uno tiene Alzheimer y a la otra se le olvidó que tiene Alzheimer. Son 2 abuelos ya súper ya viejitos. La hija murió de cáncer, bueno, algo así es la historia. La hija murió y ellos tenían una sola hija y la hija murió de cáncer. Y quedaron los 2 solos. Y el viejito me vio, le ayudé a abrir la puerta y me vio y me dijo, ay, gracias, lo voy a apuntar en la herencia. Yo, amén, porque me está diciendo. Pero miren, esos 2 viejitos van a morir y ¿saben con quién queda toda esa plata? No tienen familia, no tienen a nadie a quien dejársela. Miren, Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿sí?
Yo les conté alguna vez la historia que llegó un señor, es una anécdota no viva, o sea, un mal cuento. Llegó un señor al cielo y le dijo, San Pedro, llegué, mire, yo estoy acá, bienvenido. Dice, no, ¿dónde me toca? Entonces llegaron las calles de oro y diamante y los edificios muy hermosos, y entonces San Pedro dice, ven, demos una vuelta por el cielo. Y él miraba, wow, aquí voy a vivir. No, 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 pasaron al otro barrio. En el otro barrio ya habían casas quintas muy bonitas con jacuzzi atrás, piscina. Uy, aquí va a pasar la eternidad. No, no, más adelante. Entonces llegó al otro barrio ya un poquito más sencillo, un estrato 4, solamente tenían el lugar para 2 carros, 3 niveles y ya no había piscina. Bueno, aquí está bien para toda la eternidad. No, 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 pasemos más adelante. Entonces ya las calles no tenían diamante ni oro, sino ya era solo asfalto. Y una casita normal, simplemente dos pisos, 2 baños y 2 habitaciones y una cocinita. Bueno, está bien para toda la eternidad. No, más adelante. Entonces llegaron a otro lugar donde ya no había asfalto, ya era el piso en tierra. Y había un ranchito ahí, un ranchito, en madera nada más. Y él dijo, uy, pero bueno, está bien, por lo menos me cubro de la lluvia y del sol. No, no, más adelante, ya un lugar donde era barro, donde ya olía horrible, donde las moscas volaban y había un pedazo de cartón con un plástico encima. Le dice, bienvenido a su casa para la eternidad. Pero ¿y qué pasó? Dice, hermano, lo que usted mandó no alcanzó sino para comprarle esto. ¿No lo entendieron? El que lo entendió, lo entendió. Yo estoy atirando al de piscina con jacuzzi. Miren, el asunto es que se ha entendido, sí. Ha sido tan, miren, hay iglesias donde el tema más importante es diezme, ofrende y siembre, que salve su vida, que cambie su vida, que transforme su vida. Pero si nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar en nuestro dinero, el Señor nos va a poner a nosotros en primer lugar en sus prioridades. Porque si nosotros estamos sembrando para el reino de Dios, el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. Nosotros lo hemos aprendido por experiencia. Nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las cosas de nosotros. Entonces, es un ejercicio de disciplina espiritual, el dinero. Ahora, lo tercero, si usted mantiene buenas relaciones, ¿por qué son tan importantes las relaciones aquí en la tierra? Porque si yo no puedo aguantarme a la persona que tengo al lado aquí presente, ¿qué voy a ir a aguantarme en la eternidad? Si yo no soy capaz de demostrarle al que tengo aquí al frente el amor que tengo por él, ¿qué voy a ir a hablar de la eternidad? Si el Señor dijo, ámense, ámenme a mí con todo, pero amen a su prójimo como ustedes mismos. Él nos creó para ser parte de una familia y tenemos que ir a la eternidad a compartir con esa familia. Todos vamos a estar allá unidos, alabando, dice Apocalipsis, toda lengua, tribu y nación estarán confesando que Jesús es el Señor y estaremos todos adorando. Y si aquí no nos podemos ver, no nos podemos soportar, no nos podemos aguantar, ¿qué vamos a ir a hacer a la eternidad? ¿Con qué cara nos vamos a aparecer allá? Entonces, por eso es importante nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras relaciones, ¿sí? Para el crecimiento espiritual. Número 5. El crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de la iglesia, la madurez, se desarrolla a través de los hábitos. El crecimiento espiritual es habitual. Habitual. Hay un mito con esto y dice que el crecimiento espiritual es habitual. Hay un mito y es que mi crecimiento espiritual es todo hacia Dios. O sea, ya, yo recibí a Dios y ya, todo lo tiene Dios de mí. No. Esos son pasos de compromiso y eso se va haciendo poco a poco. Ahora, devolvámonos al punto anterior. ¿Cómo le entrego a Dios mi tiempo, mi dinero y mis relaciones? Paso a paso. Mi tiempo, inicie con 5 minutos al día. Inicie con 1 minuto. Por lo menos acuérdese. Abrió los ojos y, ay, verdad, no, el Señor, yo antes de pararme, gracias Señor. Antes que nada, gracias Señor. Pero si usted empieza a generar el hábito en su vida, después de 16 momentos de repetición, se convierte en un hábito. Y los hábitos hacen que nosotros crezcamos en madurez. Por eso nosotros aquí enseñamos el hábito de diezmar, porque es un hábito, no es una orden, no es una exigencia, es un hábito. El hábito de orar, el hábito de leer la Biblia, el hábito de estudiar la palabra de Dios, esos son hábitos que se van desarrollando. Entonces, el crecimiento espiritual se forma a través de generar hábitos en mi vida. Hay que tener el hábito de venir a la iglesia, ustedes ya lo han desarrollado. El hábito de escuchar la palabra, el hábito de escuchar música que alaba a Dios. Eso se va formando poco a poco, gradualmente, ¿sí? La realidad es que nosotros crecemos a través de desarrollar buenos hábitos.
Por cultura, a nuestros hijos cuando le enseñan las tablas de multiplicar les dicen, apréndasela. ¿Y cómo se las enseñan? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y se les olvida. 7 por 7, ¿cuánto es 7 por 7? Y sacan una regla así de este tamaño en madera. ¿Cuánto es 7 por 7? Y 8 por 8. Y le daban. ¿Y ustedes se aprendían? ¿Era un buen hábito? No. Uno se las aprendía porque le tocaba. Y llegaba uno a la casa y estaba el niño sentado en el cuaderno y 3 por 3, 9 y ¡ay, muévase, apréndasela! Repítame, la mamá pelando papas, repita la tabla del 3. Y la mamá ni siquiera la sabía, pero repita la tabla del 3. Y le exigía. Pero ese no era un buen hábito, ¿sí? ¿Por qué los niños, el 90% de los niños que se les pregunta saliendo de primaria, entrando a bachillerato y aún saliendo de bachillerato, entrando a la universidad, detestan las matemáticas? Las odian, el 90%. Odian las matemáticas. ¿Sí? Yo fui de los que dije, yo estudio una carrera que no tenga nada que ver con matemática y llegué a estudiar diseño gráfico y me dijeron, las matemáticas están en todo. Vamos a ver figura humana. Bueno, figura humana, las matemáticas están en la figura humana. La distancia que hay de su cabeza son 7 veces la distancia hasta sus pies. Dios es tan perfecto que hace así. Y me tocaba medir. Lo que mide su cabeza de la corona hasta el mentón es 7 veces hacia abajo. O sea, sí, no puede ser cabezona. Entonces, las matemáticas están en todo, pero ¿por qué los niños no les gustan las matemáticas? Porque nunca les enseñaron buenos hábitos con la matemática. El inglés no. ¿Por qué? Porque nos lo metían a la fuerza. Pero si desarrollamos buenos hábitos, aprendemos las cosas. Entonces, la madurez espiritual viene a través de desarrollar buenos hábitos espirituales. Aquí yo nunca les voy a decir, lea la Biblia y saco la correa y léala, ore, no lo escucho orar, hágale. Aquí los motivamos, aquí les explicamos, les damos el panorama y les decimos, miren, si usted hace esto, va a obtener esto. Porque les enseñamos buenos hábitos, les hemos enseñado a amar al Señor y a comprometerse con la iglesia y a amar la iglesia. Son buenos hábitos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como acostumbran, fíjense el hábito, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, ¿sí ven? Es un buen hábito y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Fíjense que ahí está hablando de los dos hábitos. No dejemos de congregarnos como lo tienen por costumbre o como acostumbran unos. Eso es un hábito. Ya tienen el hábito de yo para qué voy a ir a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa leo la Biblia y yo con eso tengo. No dejemos de hacerlo como acostumbran algunos. Por el contrario, animémonos unos a otros porque estamos celebrando. Por eso les digo, el domingo aquí es un domingo de celebración. Y la idea es que traigamos cada día más personas a los pies de Cristo. Y más ahora que el día está cerca. Entonces, ¿qué herramientas usamos nosotros como iglesia para el crecimiento espiritual? Las notas del sermón. ¿Se ha dado cuenta que en el sermón dice, haga esto y llene las cositas? Y yo les dejo a veces, esta semana no lo he vuelto a hacer, pero yo cuando iniciamos la iglesia siempre les decía, esta semana por lo menos uno de los 4 o 5 puntos que les enseñamos, pónganlo en práctica. Se me ha olvidado ese hábito, perdí el hábito de decirlo, pero se los voy a volver a decir. Por lo menos uno de los 5, yo siempre les doy 4 o 5 puntos, uno de esos puntos, póngalo en práctica. Por lo menos uno. Eso es una de las herramientas que usamos. Otra herramienta que usamos, los devocionales diarios. El devocional diario siempre dice, el versículo bíblico, el título, desarrollamos el tema y luego al final dice 3 o 4 preguntas para que usted genere el hábito de hablar con Dios. Cuando usted se pregunta, usted mismo se responde, ¿no se ha dado cuenta? ¿No se pregunta? ¿Qué otra cosa hacemos? Los grupos pequeños, siempre en el grupo usted va a encontrar, bueno, para esta semana reúnanse como grupo y vamos a pensar en un proyecto para final de mes, algo así, ¿se han dado cuenta? Ahí está siempre porque esos son hábitos que desarrollan o son herramientas que desarrollan los buenos hábitos, ¿sí? Acá hay grupos que arrancaron y como que les daba pereza al comienzo, como que no se veían, como que sí se veían y ahora ya hay un buen hábito y es reunirse. Y ya el sábado o el día que ustedes deciden reunirse, ya es el hábito de reunirse.
Entonces, son buenos hábitos que debemos desarrollar y herramientas que tenemos que hacer. Entonces, siempre tenemos que ir y hacer. No podemos conformarnos con escuchar la palabra y no hacer absolutamente nada. Listo, número 6. El crecimiento espiritual es relacional. Yo no puedo crecer espiritualmente solo. Yo he crecido más desde que abrimos la iglesia que en los 14 años anteriores de andar con el Señor. Porque a través de relacionarme con ustedes he aprendido a crecer, he aprendido a morir a mí, he aprendido a desprenderme de mis necesidades para pensar en las necesidades de los demás. Oraba antes por mis necesidades, oraba antes por mis problemas, por mis preocupaciones. Ahora me acuerdo de ustedes y oro por ustedes. Entonces, a través de las relaciones crecemos y maduramos. Cuando yo comienzo a compartir con otras personas mis problemas y a escuchar los problemas de ellos, me doy cuenta que mi problema no es tan grave. ¿Sí se han dado cuenta? El mito que hay alrededor de esto es que yo no necesito a nadie para crecer con Dios. Mentira, sí necesitamos relacionarnos. La realidad es que solamente crecemos en comunidad. Esa es la verdad. Dice la palabra en 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El mucho conocimiento envanece, mientras que el amor nos edifica. ¿De qué me sirve a mí? Y dice la Biblia, ¿de qué me sirve ganar el mundo si perdí mi alma? ¿De qué me sirve saberme la Biblia de arriba abajo, de adelante para atrás, dónde están los libros, dónde no están los libros? ¿De qué me sirve postrarme de rodillas y orar y clamar si no tengo amor? ¿De qué me sirve hablar lenguas espirituales, hablar lenguas angelicales? ¿De qué me sirve? Eso lo dice, no sé en qué parte, pero Pablo lo escribió y dice, ¿de qué me sirve todo eso si no tengo amor? El mucho conocimiento envanece, mientras que el amor, ¿qué? Edifica. El amor nos ayuda a crecer. ¿Y cómo logramos el amor? Cuando compartimos. En la serie de papás yo les enseñé que los niños son necesarios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque los niños dependen de nosotros y nos ayudan a no ser egoístas. Usted no puede tener un niño a su lado y usted sentarse con el plato a comer y ver al niño aguantando hambre. El niño nos obliga a no ser egoístas y nos ayuda a no ser egoístas. Entonces, a través de las relaciones aprendemos a amarnos los unos a los otros. En la diferencia aprendemos a amarnos los unos a los otros. Cuando me chocan las cosas del otro, aprendo a desprenderme, aprendo a no ser egoísta y a amar. ¿Y el amor qué? Me edifica. Entonces, para crecer espiritualmente y para madurar necesito amor. Necesito relacionarme con los demás. Dice Hebreos 10, 24, 25. Aunque ya lo habíamos leído, no hagan como otros, dejar el hábito de, preocupémonos unos por otros a fin de estimularnos. Cuando nos preocupamos los unos por los otros, estamos demostrando amor. Amor. Y el amor es lo que hace que nosotros crezcamos. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para ese crecimiento a través de las relaciones? Los grupos pequeños. Por eso les hago tanto énfasis en que los grupos son importantes. A través de los grupos nosotros nos relacionamos. A través de los grupos nos volvemos amigos y a través de los grupos nos aprendemos a amar. Y no en la palabra que nosotros crecimos que decían, yo la amo en el amor del Señor, o sea, no la quiero ni ver. Eso es lo que querían decir en las iglesias. Yo lo amo en el amor del Señor, o sea, mejor dicho, quite o lo mato. Eso era un amor hipócrita, o sea, lo amo porque me toca porque el Señor lo ama, o sea, de esa manera lo querían decir. En los grupos pequeños aprendemos de verdad a amarnos, no el amor eros, no el amor sexual, sino el amor fraternal, el amor de familia. Cuando ya yo veo que, oiga, este es parte de la iglesia, este necesita ayuda, ¿sí? Ese es el tipo de amor que nosotros aprendemos. ¿Qué más herramientas usamos? Los mentores espirituales. Aquí estamos empezando a formar eso. Yo estoy cogiendo un grupo pequeñito y estoy empezando a hacer una formación. Mi esposa está cogiendo a las mujeres y está empezando a hacer ese mentoreo y ese entrenamiento, ese acompañamiento. Esa herramienta la usamos. Y los compromisos. ¿Cómo hacemos eso? A través de… Hemos querido hacer varios eventos diferentes al servicio
para que haya más fraternidad. Vamos a hacer retiros. Ayer ya nos llegó el dato de una finca, no sé en dónde es, pero ya nos llegó el dato de una finca. Vamos a hacer retiros porque miren una cosa que tienen importante los retiros. El retiro es un momento que podemos hacer un retiro de 6 horas nada más, un ejemplo, pero son 6 horas en las cuales ustedes van a estar concentrados en las cosas de Dios. Diferente a venir, o sea, es preferible tenerlos a ustedes en un retiro un día que tenerlos todo el año sentados ahí, porque se aprende más. Entonces, esas son las cosas que nosotros utilizamos como herramienta. Los que me preguntaban si vamos a hacer retiros, sí, pero es que logísticamente no estamos preparados, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Hebreos 5:12 dice, Hebreos 5:12, ¿ya está? En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Aquí les dio duro, yo no fui. En realidad, gracias. En realidad a estas alturas ya deberían ser ¿qué? A estas alturas. Dígalo. A estas alturas ya deberían ser maestros, es lo mismo. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Hay veces y hay personas, nosotros conocemos un amigo que se llama Héctor en una iglesia y lleva 40 años sentado en la iglesia y yo le digo ectosaurio. Porque no crece, mire, el asunto es, él se cree ya un maestro, pero él necesita leche. ¿Y saben qué es la leche? Esas primeras palabras espirituales, ese renacer, ese primer amor con Dios. Usted y yo hemos tomado leche espiritual cuando ustedes llegaron, cuando les empezó a gustar el servicio, tan bonito que cantan, tan bonito que decoran, tan bonito que sirven un café, tan bonito cómo se siente el ambiente en la iglesia, tan bonito que uno llegue y somos como familia. Eso es leche espiritual. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos para poder crecer, ¿sí? A estas alturas deberíamos ser maestros, pero necesitamos relacionarnos para poder crecer. Número 7, el crecimiento espiritual es multidimensional. ¿Cómo así? El crecimiento espiritual no es como un cohete que se prendió, se le echó fuego y… El crecimiento espiritual es multidimensional. Hay veces que se crece rápido en algunas áreas y otras son más lentas. El crecimiento espiritual es, por ejemplo, hay gente que escuchó la música y le encantó y se llevó la canción, la pone en el celular y todo el día con la canción, todo el día con la canción y creció muy rápido en eso, pero no le entra un versículo ni loco. ¿Me hago entender? Entonces, el crecimiento espiritual es multidimensional. Ahora, hay un mito a raíz de esto. Dice, la madurez espiritual es mesurada y solamente viene a través del conocimiento bíblico. Falso. Hay gente que dice solamente a través de leer la Biblia viene el crecimiento espiritual, no más. O sea, usted no puede crecer espiritualmente yendo a un encuentro, usted no puede crecer espiritualmente yendo a cine, usted no puede crecer espiritualmente acompañando a un enfermo, usted no puede crecer espiritualmente escuchando música, no, solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Totalmente falso. Es multidimensional, ¿sí? Nosotros utilizamos los 5 sentidos: la vista, el oído, la boca, el tacto. Usamos todos los sentidos para recibir la palabra de Dios. Hay gente que es visual, yo les expliqué esto en la sesión pasada. Hay gente que es visual, o sea, necesita estar viendo, necesita que le pongan colorcitos en todo, necesita que le hagan gráfico. Yo soy muy así. Yo soy muy visual porque pues, soy diseñador gráfico, yo todo lo pongo de una manera simple, pero con una figura expreso todo. La frase de los publicistas es: una imagen dice más que 1000 palabras. La frase de los babosos que están enamorando es: un beso dice más que 1000 palabras. No. Entonces hay gente visual, hay gente que necesita ver, necesita darse cuenta, necesita verla, tener la palabra ahí. Hay otras personas que son más de escuchar. Cierran sus ojos, uno piensa que están dormidos, pero no, cierran sus ojos y están escuchando. Y están escuchando y están escuchando y prestando atención a todo lo que se dice. Son muy de oído. Hay gente que necesita hablar, o sea, si yo estoy dando algo tienen que decir: es que yo pienso que tal cosa, y necesitan hablar. Hay gente que necesita tocar, ¿sí? Sentir como Tomás: venga, esto es verdad, a mi esposa se la puedo tocar yo, y tocar.
Y hay gente de todos los tipos. Por eso nosotros usamos todas las herramientas. La herramienta visual, se les entrega unas notas para que ustedes vean y se las lleven. Miren, si ustedes graban, yo soy de los que escribo y grabo y digo, en una página al lado derecho, como en amarillito yo puse, es visual. Hay otra gente que necesita escuchar, entonces por eso están los mensajes grabados, para que, ay, verdad, estuvo buenísima la palabra el domingo, pero no me acuerdo qué fue lo que el pastor dijo. Vaya a YouTube y mire el canal y ahí está. Escuche otra vez el mensaje. No tiene necesidad ni siquiera de verlo. Descárguelo en MP3, ahí se puede hacer, hay muchas herramientas fáciles de hacerlo y escúchelo nuevamente. Hay gente que necesita hablarlo, entonces para eso son los grupos pequeños, porque en el grupo es el único espacio donde se permite que ustedes interrumpan y puedan hablar y yo no les digo nada. En el grupo ustedes pueden hablar sin problema. Entonces, venga, pero es que yo opino que tal cosa y el otro dice yo opino que tal cosa y hay gente que necesita hablar. Hay otros que necesitan experimentar, entonces vamos a la acción, yo voy a ponerle manos en lo que debo hacer. Entonces, el crecimiento espiritual es multidimensional. Se puede crecer en todas las áreas. Por eso nosotros tratamos aquí como iglesia de permitirles tener todas las áreas para que ustedes crezcan, que no haya excusa. Que diga alguien, es que a mí me gusta ver y nunca me entregaron una hojita y nunca pasaron, nunca proyectaron nada, esa iglesia toda apagada, toda aburrida. Hay gente que le gusta o diga, no, es que nunca cantaron una canción, nunca me repitieron, nunca me lo dijeron. ¿Sí me hago entender? Por eso les brindamos todas las herramientas posibles. Dice Tito 2:1, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Tú en cambio predica de la manera, el estilo de vida, en otra versión dice que tu vida sea la manera de predicar. Tú en cambio predica de acuerdo a lo que enseña la sana doctrina. La gente viene a la iglesia por el contenido, pero se queda en la iglesia por las relaciones. ¿Sabía usted eso? La gente viene a la iglesia y van a decir, ay, sí, predican muy bien, muy organizada la predicación, muy todo eso, pero si no hacen amigos, la gente no vuelve. La gente vuelve a la iglesia porque hizo amigos. Recuerden el primer día de clase que nosotros tuvimos, en cualquier etapa de nuestra vida siempre tuvimos un primer día de clase. Y llegábamos y nos sentábamos en una sillita y quedábamos ahí quietos, y alguien por ahí nos hablaba y como que sí, al otro día como llegaba uno, uy, ya por lo menos tengo un amigo, y ya llegaba a la fila y, uy, parcero, y ya. Y siempre el primer día uno llega y se para y como que nosotros hicimos una cosa, esto no va a quedar grabado, ¿no? Resulta que nuestro hijo se fue a estudiar al colegio al lado de la casa. Y el primer día de clase nosotros nos paramos en la ventana y lo vimos ahí en el patio de formación y Gabriel era ahí, sí, y Gabriel era ahí y no hacía nada. Y un momento hicieron un juego y él ahí, y quieto, y lo miraban y él llegó y no, pues sí, unos muchachos, una niña. Al segundo día, no, ya hice un amigo, ya hice esto, y ahora ya lo perdimos. Entonces, siempre va a pasar igual en la iglesia. Fíjense la gente que llega a la iglesia. Nosotros no hacemos una cosa, no sé si se han dado cuenta. En muchas iglesias la persona nueva llegó y se sentó. ¿Dónde se sienta la persona nueva? En la última silla para escapar, para poder seguir rápido. Se sienta allá. Y los pastores tienen la tendencia de hacer algo que se llama bullying cristiano. Y es decirle, ¿quién viene por primera vez? La persona levanta la mano, un aplauso, y toda la iglesia lo voltea a mirar. Entonces la persona se siente así chiquitica porque la están boleteando, perdón, la están exaltando. Y luego le dicen para no contentos, pase por favor hasta aquí adelante, y lo hacen desfilar por toda la iglesia. Y llega aquí adelante y le dice, repita después de mí esta oración, y hacen la oración de fe, la persona la repite y luego dice, aplaudan que hay fiesta en los cielos. Y voltea a la persona, miren, la persona se siente así, porque no, o sea, lo hacen sentir el primer día que llega a la iglesia como que ya es el hermano, aleluya, gloria a Dios, la mebaldosa, que diezma y que todo ese asunto. Y la persona no quiere sentir eso. En esta iglesia nunca lo hacemos, ¿se han dado cuenta? ¿Qué hacemos nosotros? Yo les digo a ustedes, llegó tal persona, por favor, y se los digo, acérquense, abrácenlo, salúdenlo, ofrezcanle un café, pregúntenle qué hacen, qué trabaja. Y la persona la segunda vez va a llegar con más confianza. Aquí ha llegado y está llegando gente que está haciendo relaciones, son amigos y por eso están volviendo. ¿Sí o no? Y otra cosa que hacemos, no es malo hacerlo, pero que nosotros no hacemos es decirnos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Sí, eso nunca lo voy a negar. Usted y yo somos hermanos en Cristo, pero no hay que decirle, hermana Lady, ¿cómo le va? Hermano Wilmar, gusto en verlo. Hermano Don Luis, ¿cómo está? No, hay que, eso lo rompimos desde el momento en que abrimos la iglesia, lo teníamos suficientemente claro, porque hay más confianza y hay más familiaridad cuando nos hablamos por el nombre propio. Y con respeto y con amor. Y eso, si se han dado cuenta, ha roto muchas cosas en esta iglesia. Ustedes y yo llego a otras iglesias y yo veo a la gente y yo, pastor, hermano, ¿cómo le va? Yo, hermana, porque ¿cómo le digo? Mi celular antes decía todo por H. ¿Ustedes sabían eso?
Que había un señor pastuso que era asistente de la iglesia y entonces llegó un día y dijo, pastor, necesito que me haga un favor y me regale otra agenda. Es que no me remolan los pastusos. Pastor, necesito que me haga un favor y me regale otra agenda porque se acabó. Pero si estamos iniciando el año. No, pastor, el directorio de la iglesia ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno. Dice, pero ¿cómo así? Muestre, déjeme ver. La A en blanco, la B en blanco, la C en blanco, la D en blanco y la H todo. Hermano Pedro, hermano Luis, hermana María, hermana. Y mi celular estaba así antes, era todos por la P. Pastor, 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 pastor. Entonces, por eso rompimos aquí el esquema de no hacerlo hermanos. Y díganme si no se siente uno más tranquilo, más relajado y más en ambiente, ¿sí? La realidad es que nosotros crecemos multidimensionalmente a través de los 5 propósitos que están en Gran Mandamiento y Gran Comisión para nuestras vidas. Crecemos a través en anchura a través del compañerismo, crecemos en profundidad a través del discipulado, crecemos en fortaleza a través de la adoración, crecemos en extensión a través del ministerio y crecemos en longitud a través de la misión. Estamos creciendo de todas las maneras, multidimensional. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Fíjense lo que está diciendo acá. La religión, alguien me dijo, es que el cristianismo no es una religión. Sí, es una religión. Está denominado y catalogado como religión. Que no debemos ser religiosos es otra cosa, pero el cristianismo puro y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es este: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ese es el verdadero evangelio, ese es el cristianismo, esa es la religión cristiana. Eso. Velar por el necesitado, mostrar misericordia por los demás y no dejarnos corromper por lo que el mundo nos pide y nos ofrece. ¿Sí? Número 8, y con este terminamos. El crecimiento espiritual es por temporadas. El crecimiento espiritual viene por temporadas. ¿Sabía usted eso? Dice Génesis 8:22. Mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. El crecimiento espiritual viene por temporadas. Mientras la tierra exista habrá siembra, el momento en que le toca a uno picar piedra, el momento en que le toca a uno ampollarse las manos abriendo huecos en la tierra, el momento en que le toca a uno meterse la mano al bolsillo para comprar las semillas y ponerlas ahí, el momento en que le toca a uno al mediodía del sol limpiarse el sudor y tomar un poquito de agua porque no hay para más y tapar luego y buscar cómo regar agua allí. Y habrá un tiempo también en que va a brotar eso y va a darnos fruto. Va a haber esos momentos, va a haber el momento de frío que uno busca cómo taparse, y va a haber el momento de calor en que uno se desespera y se quita hasta la cobija, y va a haber el momento de verano que es el sol de vacaciones, de playa, de todo, de recocha, de pelota, de chingue, y va a haber momento de invierno donde no puede uno salir porque el agua o la nieve están en nuestra puerta, y va a haber días y va a haber noches. En nuestra vida el crecimiento espiritual siempre va a tener etapas, y hay etapas duras de lágrima y de dolor, etapas donde uno quisiera botar todo, etapas donde uno no quisiera que nadie ni siquiera se le acercara, etapas donde uno siente que Dios está a kilómetros de distancia, y hay etapas en las que uno siente que, mejor dicho, yo hice así y Dios dijo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Esas etapas están en nuestra vida. En las estaciones, aquí en Colombia no lo vemos, yo les expliqué hace 8 días, en las estaciones está empecemos por la primavera, que es cuando termina el invierno y empieza como a florecer nuevamente, a salir, a brotar las hojitas, a poner color, se ponen colorcito en los árboles nuevamente. Luego viene el verano, que es el tiempo de las vacaciones, de la playa, del agua, del mar, del bronceador, del bloqueador. Esa es esa etapa que uno no quiere que termine nunca, que vive toda la vida en vacaciones. Bueno, aunque aquí en Colombia se utiliza el término estoy en verano, es cuando la mujer está sin novio, ¿no? Y tengo un verano, amiga. Ok. Luego viene el otoño, que es cuando ya pasa ese calor, pasa ese sofoco y empieza a bajarse la temperatura y empiezan a secarse las hojas y empiezan a caer. ¿Preparación para qué? Para el invierno. Y el invierno es cuando nada florece, nada crece, todo por el contrario se tapa y viene la nieve y oculta todo, el cielo siempre está oscuro, negro, gris y solo cae agua o nieve. Y no queremos ni siquiera salir, es quedarnos en nuestra casa, los que viven en esas temporadas, quedarnos en la casa envueltos en cobijas térmicas, prendiendo la chimenea y tomando chocolate. Pero siempre vamos a tener
etapas. El crecimiento espiritual es por etapas. Y dice la palabra que el que esté firme, cuide de no caer. Y hay momentos en que nosotros estamos con la necesidad de buscar a Dios, y generalmente es en el invierno. Cuando vienen las pruebas más difíciles a nuestra vida es cuando más nosotros somos susceptibles o más accesibles a buscar a Dios. Y cuando estamos en el verano espiritual, o sea, todo es espectacular, ni se nos ocurre por ningún momento buscar a Dios. ¿Qué herramientas usamos nosotros para crecer? Las predicaciones en serie. ¿Se han dado cuenta que nosotros predicamos en serie? Siempre trabajamos un tema específico por mínimo 4 semanas. Nunca trabajamos un tema un domingo y nunca más lo vamos a trabajar. Siempre mínimo 4 semanas y hasta 8 o 10 semanas el mismo tema. Porque necesitamos reforzar, necesitamos renovar y necesitamos seguir adelante. ¿Qué pasa en las estaciones de nuestra vida? Que nosotros debemos aprender a identificar en qué estación estoy yo y en qué estación está el otro. Porque usted puede estar en un verano tremendo, o sea, usted, todo lo que usted pide le sale. Usted oró, Señor, dame un trabajo, le dieron el trabajo. Señor, que me asciendan, lo ascendieron. Señor, que me gane el baloto, no se lo dio porque Dios nunca le va a decir eso. Señor, que quiero estrenar carro y el Señor le puso todo. Señor, quiero estrenar casa y el Señor le acomodó y le parejó todo. Y resulta que el que está al lado está en un invierno tenaz. Está en un momento difícil, oscuro, que no ve la salida. Y usted no lo debe mirar y decir, ay, pero tranquilo, pídale a Dios, no se preocupe, tenga fe. No, debemos entender y ser susceptibles en qué momento de la vida estamos nosotros. Porque siempre después de una victoria espiritual, yo se los he explicado, siempre después de una gran victoria espiritual, viene un valle de sombra de muerte. Jesús se bautizó, se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y empezó su ministerio, y al otro día, tome mi hijito, camine, que va para el desierto 40 días a enfrentarse al enemigo. David se fue y dijo, pero ¿cómo se dejan ustedes insultar de ese incircunciso filisteo? No, venga, présteme, yo voy y lo defiendo. Y él fue, y en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo no vengo contra ti ni con espada ni jabalina, sino con la palabra de Dios, y tome, mató al gigante. Wow, y al otro día estaba, bueno, digo al otro día, pero no fue específicamente al otro día. Después de esto, ¿qué pasó? Que su suegro le lanzó la lanza y lo quería matar porque le dio celos de él. Entonces, siempre después de o casi siempre, no lo metamos ahí, después de una victoria espiritual viene un tiempo de soledad, un tiempo de nada, un tiempo de formación, un tiempo de desierto. Y sabe una cosa, el desierto se pasa solo. A alguien se lo dije un día, sí, porque es el tiempo de búsqueda del Señor. Es que mi hijo está pasando un desierto. Le dije, ¿sabe qué pasa? Su hijo tiene que pasarlo solo para que encuentre al Señor. Si no busca al Señor, lo va a pasar absolutamente solo. Y para que salga de ahí, difícil. Y Dios es tan bueno que de vez en cuando le pone un oasis para que vaya y se refresque, y luego siga en el desierto, amigo. Hasta que no aprenda, no sale de ahí. Entonces, necesitamos comprender y entender el propósito de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nosotros como iglesia no nos preocupamos por el tamaño, sino por la fuerza de la iglesia. Porque el Señor nos encomendó a que demos un fruto que perdure. Y a mí no me interesa tener cristianos débiles acá y hacer cosas y traer la gente y decirle a cada persona, cada que venga aquí le voy a dar 50,000 pesos y un mercado. Aquí se nos llena esto los domingos. Se nos llena, tengan la seguridad que se llena. Voy a regalar tarjetas, y eso es una cosa que tenemos pensado hacer. Voy a regalar tarjetas de Transmilenio o de Zip a las personas, y lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que vive lejos y necesita la tarjeta. Pero exacto, si nosotros podemos decir, vea, vaya a la iglesia que le vamos a dar una tarjetica, aquí se nos llena. Generalmente el servicio de Navidad, esto se llena de niños así. ¿Por qué? Porque dan regalo. Y las iglesias siempre les va a pasar lo mismo. Porque como se da regalo, entonces eso se llena así. Diga usted que va a dar almuerzo y la iglesia se llena. Pero el asunto, ¿cuál es? No es, ay, qué iglesia tan grande tiene, qué iglesia tan buena, cómo le creció la iglesia. No, el Señor nos mandó a dar fruto, y que sea un fruto que perdure. Por eso nosotros miramos aquí, la idea es que la gente que llegue aquí no se vaya.
La gente que nunca conoció de Jesús y llegó aquí y se acercó a los pies de Cristo a través de nosotros, se debe quedar y no se debe ir nunca. Porque nos mandó el Señor a que demos fruto y fruto en abundancia. Y 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 dice, 1 Corintios 3:9, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Miren, nosotros nunca nos vamos a preocupar por el tamaño, el número de la gente, sino por la fortaleza. Y número 2, nunca va a ser una prioridad tener un edificio, sino las personas. Amigo Rudy Correa de Costa Rica nos envió esta semana, ha enviado fotos, ha subido, tiene su iglesia 12 años, ya llegó a 1,500 personas más o menos, y él lo puso, por primera vez vamos a tener un edificio propio. Porque él entendió esto y él nunca se preocupó por el edificio. Hay muchos pastores que se encargan y eso organizan el lugar y ponen las sillas y sillas para acá y sillas para allá y el sonido y toman la foto de la iglesia llena de sillas. Yo tengo como 3 o 4 por ahí que lo hacen. Las fotos de la iglesia llena de sillas y publican el lugar santo esperando a los santos. Y uno dice, uy, qué bonita iglesia. Y van y las mejores luces, tienen reflectores, tienen cabinas, strober, la planta, tienen de todo y no hay gente. Entonces nunca a nosotros nos va a preocupar tener un lugar más que tener la gente. Para nosotros siempre va a ser prioridad la gente. Ustedes se dan cuenta, en el Día de la Madre les dimos lo mejor que pudimos a las mamás para que se sientan bien. Perfectamente después de dicho, no, toca pagar el arriendo y de malas, no se les da nada, primero pagamos el arriendo y luego miramos qué le queda a las mamás. No, dimos a la mamá lo mejor y ahora estamos mirando cómo pagamos el arriendo. Pero siempre es la prioridad la gente, porque Dios nos dijo, son el campo, ustedes son el campo, el cultivo de Dios, son el edificio de Dios, porque sabe una cosa, cuando el Señor venga por su iglesia nos vamos nosotros, esto se queda. Ni siquiera una silla, ni el micrófono, ni el cable, ni la puntilla se va a ir. Esto se queda. Nosotros somos los que vamos para allá. ¿Qué nos interesa a nosotros? Edificar personas, no edificar edificios. No levantar altares, levantar adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Y esas son las 8 características de una iglesia madura que crece naturalmente y se multiplica. Estamos en el proceso. Les pido que vean el mensaje pasado para que vean las otras 4 características los que no la vieron. Estamos en ese proceso, pero esto lo comparto con ustedes para que entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Porque esta iglesia es diferente. Porque esta iglesia no es como las otras iglesias. Fíjense que nosotros hacemos todo con un propósito, con una intención. Nosotros no hacemos nada porque sí. Nosotros hacemos las cosas porque las tenemos planificadas, pensadas y organizadas cómo hacerlas. Nosotros lo hacemos porque nos interesa que ustedes sean desarrollados y ustedes crezcan. Porque hacemos los grupos, porque grabamos los mensajes para que ustedes crezcan y se desarrollen. Y cuando llegue el momento, y yo siempre traigo a mi mente la película de Karate Kid, encerar, brillar. O la nueva versión, ¿no? La versión 2013. Quítate la chaqueta, levanta la chaqueta, quítate la chaqueta, con actitud. Así yo lo veo, así yo veo las cosas y yo me siento como Jackie Chan o como el señor Miyagi, que me dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo digo, espere que cuando toque el momento de que, a ver, limpia, ataca. Ahí sí yo los voy a ver a ustedes y ustedes me van a decir, sí entendí, es que soy un pastor de película. Ustedes van a decir, sí entendí por qué se hacía tal cosa. Ustedes ahora no entienden de pronto los grupos cómo marchan, no entienden cómo es que lo de los domingos, cómo es que las actividades de los niños o las cosas que hacemos, no, como que no entiendo por qué lo hacen así, por qué no lo hacemos de esta manera. Esperen, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, con actitud. Entiéndanlo así, cuando ustedes empiecen ya a desarrollar van a decir, ya sé por qué lo estábamos haciendo, ya tengo el ADN de la iglesia metido en mí. Estos son los 8 hábitos espirituales de la madurez y los hemos desarrollado intencionalmente aquí en la iglesia. Intencionalmente los hacemos aquí en la iglesia. Cuando usted esté a cargo de personas va a decir, ya entiendo por qué y sí, he aprendido. A mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas, que me hago golpes cayéndome. Pero me ha costado mucho entenderlo, me ha costado mucho experimentarlo, me ha costado mucho vivirlo y compartirlo. Yo quisiera que ustedes fueran al nivel que yo voy y entendieran lo que yo estoy viendo, pero los entiendo y sé que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apoyarlos y esperarlos, pero seguir jalando porque no me puedo quedar tampoco. Y esta iglesia va a crecer no tanto en número,
Porque a mí no me interesa tener una iglesia de 500 o de 1000 o de 50,000 personas cuando lleguemos al cielo. ¿Y cuántos alcanzaron a salvarse? No, alcancé a traerme 10. No. Yo quiero que cuando la iglesia llegue Centro Familiar de Adoración, no llegue el Centro Familiar de Adoración, sino que lleguen las personas que conformaban el Centro Familiar de Adoración, porque son el edificio de Dios. Oremos para terminar y pidámosle al Señor gracias. Démosle al Señor gracias y pidámosle que nos ayude a seguir creciendo espiritualmente. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por lo que tú has hablado de nuestras vidas. Gracias porque nos has mostrado, Señor, que vamos por buen camino. De pronto un paso un poco lento, en algunas cosas vamos un poco más rápido, pero vamos por buen camino, Señor. Vamos creciendo, vamos afianzándonos, vamos entendiendo lo que es el crecer espiritualmente y el mantenerse firme a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a terminar esta buena carrera. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a seguirnos amando en relaciones, a seguirnos creciendo en profundidad, Señor, que generemos buenos hábitos de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de practicar tu palabra, de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos firmes, a que pongamos nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia. Ayúdanos a entender que el crecimiento no es automático, sino es progresivo. Ayúdanos a entender que hay etapas en nuestras vidas que tenemos que pasar. Pero por encima de todo, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes ante ti y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a la visión que tú has dado para esta iglesia. A nosotros no nos importan los números y no nos impresionan los números. A nosotros no nos importan los edificios ni nos impresionan los edificios, pero nuestra mentalidad está en extender tu reino aquí en la tierra, Señor, y ser coayudantes, coherederos y coequiperos, Señor, con los consiervos que tú has puesto aquí en la tierra para que tu nombre sea conocido, para que toda persona, lengua, tribu y nación reconozca que tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y doblar rodilla cada día y cada día y cada día más, porque son mayores cosas las que se necesitan hacer que conformarnos con recibir bendiciones en nuestra vida. Yo bendigo este grupo hermoso de personas, de amigos, de compañeros de trabajo que están aquí conmigo en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, y te quiero pedir, Señor, que tú los guardes en perfecta paz y armonía, que tú suplas todas sus necesidades, que tú los llenes en el área espiritual, en la área relacional, en el área emocional, en el área de la salud y en el área económica, Señor. Bendícelos en todas las áreas, prospéralos en todas las áreas y ayúdalos, Señor, a que se colaboren con nosotros a edificar esta iglesia, porque es tu iglesia, Señor, porque la iglesia no es el edificio, sino las personas que conforman esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por los que no pudieron venir, por los que están viendo por internet. Bendícelos y llénalos en tu poder, en tu nombre y en tu amor. Amén y amén. Muchas gracias.